Bienvenido a Las Catacurrencias, el rincón donde pensamos en voz alta y las reflexiones se dicen sin filtro. Soy Catalina y aquí te comparto esos pensamientos, esas historias que me atraviesan, me enseñan y esas experiencias que a veces llegan sin avisar, pero que siempre dejan mucho que aprender. Así que relájate, ponte cómodo y pongámosle voz a esas ocurrencias que todos llevamos por dentro. Comenzamos. Hola, hola, ¿listos para una nueva catacurrencia? Bienvenidos a este nuevo episodio en el que quiero hablarte sobre lo que te mencionaba en otros episodios anteriores, sobre lo importante que es la escucha activa, pero la escucha real. No es esa escucha que nosotros siempre estamos pensando en qué responder mientras esa persona nos habla, es esa escucha más allá, esa escucha más empática. Y es que la escucha activa es esa habilidad que podemos ir desarrollando nosotros, eso no es un hábito con el que se nace, pues, aunque en realidad cuando somos pequeños somos muy atentos y escuchamos todo y absorbemos todo, pero a medida de que uno crece, pues digamos que le resta importancia a esa escucha tan consciente. Y lo que es la escucha activa a nivel psicológico es cuando nosotros conectamos de manera empática, sin prejuicios, sino simplemente asimilando la información que esa persona nos está dando. Y entonces quiero hablar de esto porque me parece que es una habilidad que hemos ido perdiendo con el tiempo y que es súper importante que en este momento, si podemos, hagamos conciencia de lo importante que es la verdadera escucha y que a veces eso puede salvarle la vida a una persona. Hay muchas ocasiones en las que nosotros no somos conscientes de todo el beneficio que le podemos dar a una persona solamente escuchando. Y eso fue lo que, por ejemplo, yo viví en mi experiencia. Yo a veces le quería contar lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo a muchas personas, pero yo solamente quería que esas personas fueran una pared. O sea, yo de verdad que cuando hablaba con ellas les decía como, mira, yo quiero desahogarme contigo, pero prácticamente quiero que seas mi diario. O sea, en este momento no tengo lápiz y papel para sentarme a escribir, pero quiero desahogarme contigo y que tú seas como una pared, es decir, que no me digas nada. Y yo no sé en tu experiencia, cuéntamela en los comentarios, pero yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así. O sea, hemos sentido como que necesitamos que esa otra persona simplemente nos escuche, que no nos diga nada, que no nos juzgue. Con las personas con las que hablaba, siempre les decía como, mira, no quiero, hoy no estoy para consejos, hoy no estoy como para una solución a lo que estoy viviendo en este momento y solamente quiero que me escuches. Y al final eso terminaba siendo súper liberador, porque entonces cuando esa persona ya cumplía su función de escucharme, nos quedábamos en silencio, yo podía ponerme a llorar y lo sacaba, lo drenaba en ese momento. Y después de ese momento uno terminaba súper tranquilo, uno terminaba ya como con una energía completamente diferente. Yo terminaba como, ya me desahogué, ya lloré, ya lo saqué. Y después una claridad mental que ni siquiera yo me esperaba, pues como una tranquilidad, una paz. Y siento que es a eso a lo que se refieren muchos coaches, a que transites esa emoción, que transites el miedo, que transites la culpa, como que todas esas emociones, el hecho de transitarlas es deja que salgan. Si por ejemplo en mi caso se refiere a que como yo dreno llorando, pues entonces yo lo saco llorando y esa es mi manera de transitar esa emoción que siento en ese momento. Y obviamente la invitación no es a que solamente escuchemos a los otros, sino que también nos escuchemos a nosotros mismos. Y yo pienso que en mi caso lo que empecé a hacer, que fue el hábito de la escritura, es una manera de escucharme a mí, es una manera de dedicarme ese ratico del día, porque yo siento que a todo le dedicamos tiempo, a todo, a las otras personas, al trabajo, a los amigos, a las redes sociales. Pero siempre me hice la pregunta de, bueno, ¿y cuál es el tiempo que me dedico a mí? Y esa escucha activa nos va a llevar a que nosotros empecemos a cultivar el silencio, lo importante del silencio, de lo que habla tanto el mindfulness, la meditación, que el prestar atención, el estar presentes. A veces necesitamos ese silencio, no solo a nosotros, sino también a las otras personas, brindarles ese espacio de silencio, que solamente hablen. Mira, te voy a compartir la historia de una amistad cercana porque me parece importante. Yo recuerdo que ella me empezó a decir, es que yo prefiero que a mí ni me cuente porque es que ella me cuenta y a mí me da rabia y yo no soy capaz de quedarme callada y yo le tengo que decir. Entonces yo en ese momento pues solamente escuché y dejé que ella siguiera su relato,
Pero al final de la conversación yo le dije, ¿y por qué tienes que estar dando tu punto de vista o estar a la defensiva todo el tiempo? ¿Realmente crees que eso es necesario? ¿Tú no crees que la vida ya le está enseñando, ya le está mostrando el camino de evolución por sí misma? O sea, la vida ya se está encargando de darle esas lecciones que tú crees que tú le das. Hay muchas ocasiones en las que nosotros solo necesitamos escuchar, la vida ya se está encargando de enseñarles. Nosotros no somos maestro de nadie como para decir, ay no, pues por este consejo yo voy a hacer que cambies, por este regaño yo voy a hacer que cambies. No, el mismo ser humano se da cuenta de que tiene que cambiar porque la vida lo empuja a esos caminos. Está bien que nosotros nos encontremos con varios maestros en el camino, es decir, si yo conozco a alguien, seguramente esa persona tiene mucho que aportarme, pero también esa persona me va a enseñar y me va a aportar lo que yo estoy lista para aprender. Entonces nosotros no somos maestros de nadie ni le vamos a cambiar la vida a nadie por poner nuestro punto de vista. Y yo a veces pienso que las personas que no se sienten escuchadas antes buscan decisiones más desesperadas. Porque es que pasa lo mismo en las relaciones, que entonces una persona dice, ah, no, es que yo ya no le puedo contar nada porque es que se enoja. No, de eso tampoco se trata, nos volvemos altamente ofendibles. Si esa persona está receptiva, nosotros le podemos brindar ese consejo desde el alma, le podemos brindar esas palabras que quizás esa persona está necesitando, pero muchas veces uno no está receptivo. En mi caso, por ejemplo, hay veces en las que no tengo esa escucha activa, pero me recuerdo estar presente en ese momento cuando esa persona me está hablando, porque también yo recuerdo una frase muy linda de un coach que decía, no me acuerdo cuál fue el coach, pero decía que siempre el que escucha es el que más aprende. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando estoy teniendo esa interacción con esa persona, como que solamente quiero escuchar su experiencia, lo que vivió, lo que sintió, cómo lo percibe, y con base en eso hago buenas preguntas, que para mí eso es lo que es un buen psicólogo, y por eso la gente necesita ir al psicólogo, porque necesita ser escuchada. Y para mí ojalá todos fuéramos a terapia. Y lo que va a hacer es escucharte y hacerte buenas preguntas, pero esas buenas preguntas, ¿de dónde salen? De escucharte, de tratar de identificar. A mí esta persona me está diciendo que siempre atrae el mismo tipo de pareja, ¿qué hay detrás? Cuando tú empiezas a hablar de, no, es que yo siempre atraigo a esta persona o la persona que bebe o esta persona que tiene malos hábitos, siempre es lo mismo. Entonces un buen psicólogo es capaz de identificar qué hay detrás de eso que le estás diciendo. Y eso es lo que da la escucha activa, no solamente quedarse con lo que esa persona te está diciendo. Sepamos identificar cuando esa persona está abierta a recibir un consejo, abierta a recibir tu punto de vista o tu percepción. Y es que eso se siente, o sea, uno sabe cuando una persona realmente lo está escuchando de verdad o simplemente está oyendo. Y dime si eso no se siente horrible, pues a mí una persona que yo sienta que no me está escuchando, me siento como, ay, bueno, me callo. Y es que yo siento que nos cuesta escuchar mucho por varias razones. Primero porque como que estar en silencio nos causa ansiedad. Y por eso es que muchas personas no son capaces de meditar, porque no son capaces de estar en silencio, ni siquiera ellos mismos en sus mentes. Yo te comparto una historia que quizás no tiene nada que ver, pero quedé con la analogía muy linda de que el silencio también es música. Yo desde muy pequeña empecé clases de violín. Y entonces recuerdo que estaba tocando una canción en la partitura y me salté un silencio en la partitura. Y entonces el profesor me dijo, vea, ¿por qué se saltó ese silencio? Es que el silencio también es música. Y eso a mí se me quedó en la mente, no solo porque él lo estaba diciendo en un contexto literalmente musical, sino que yo me puse a pensar, el silencio también es música, eso es cierto. A veces no queremos estar en silencio simplemente porque nos enseñaron que el que está muy callado, pobrecito, o si está muy callado, está triste. Pero a veces ni siquiera es eso. No hay nada de malo en el silencio. Y hubo una pregunta que yo me hice varias veces a mí misma y que te la quiero hacer a ti ahora. ¿Tú eres la persona que más escucha en tu círculo social o eres la persona que siempre tiene que ser escuchada?
Porque en mi caso, cuando yo me di cuenta de que, por ejemplo, hubo una época de mi vida, porque yo pienso que uno tiene amistades durante ciertas etapas de la vida, amistades con las que uno tenía un nivel de conciencia bajito y entonces uno aumenta su nivel de conciencia, ya siente que no vibra con esa amistad y conoce otras amistades que están como en ese mismo nivel de conciencia. Hay amistades con las que yo decidí terminar y decir no quiero más esta amistad porque no siento que cultive algo en mí, no siento que me aporte algo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que yo me di cuenta de que yo tuve una época en mi vida en la que yo solo quería ser escuchada y yo no escuchaba a nadie, entonces alguien me decía su historia y pues yo simplemente como que, ay, sí, eso también me pasó a mí y empezaba a contar yo mi historia. Y después de eso me empecé a dar cuenta como que, hey, no, espera, momento, presta más atención, aprende más de los demás, tú no tienes que contar tu historia ni contar lo que a ti te pasó, deja que esa persona se exprese en ese momento. Este es el momento de la otra persona para que se exprese y para que lo pueda sacar. Pero entonces también me ayudó mucho a que cuando yo notaba que yo quería empezar a ser escuchada por los demás, yo tenía que empezar a escucharme a mí misma. Y gracias a todo eso de la niña interior que te conté que empecé a escribir mucho, desarrollé una manera de escucharme en la que hoy en día yo no necesito escribirle a mis amistades cada minuto del día o cada día como que, ay, hoy me siento así, hoy me siento así, no. Entonces, cuando tú sientas que necesitas ser escuchado, date ese espacio a ti mismo, no tienes que encontrarlo ahí afuera, escúchate a ti de alguna manera. Quiero darte como esas herramientas para que tú digas, ah, yo conecto con esto, o ah, yo conecto es con esta otra, perfecto. La primera, que obviamente es la que más te he hablado y la que escogí para mí, es sácate un momento en el día. Escribe sin juicio, sin juzgarte, sin criticarte y escribe todo lo que se te venga a la mente. Yo a veces no tengo acceso a papel y lápiz, pero sí tenemos acceso al celular. Crea una nota, escribe una nota en el celular. O si no puedes escribir en ese momento, entonces escribe una palabra clave para recordarte que en el momento en el que puedas, escribas lo que tengas en la mente. Entonces ese momento del día, qué rico que lo hagas especial, que no lo hagas como por obligación, como, ay, no, es que tengo que drenar, ay, a ponerme a escribir, no, que lo hagas, que sea tu momento especial, que lo hagas por ti. Otra cosa que puedes hacer es que te grabes hablando y que o lo escuches después o si no te gusta escuchar tu voz, simplemente que lo saques, graba un audio hablándolo. Otra cosa que puedes hacer es crear momentos de silencio contigo. Yo sé que al principio vas a estar como súper lleno de pensamientos y como que, ay no, es que yo no me callo, pero es que de eso se trata. Todo el mundo dice que el mindfulness es estar presente, pero bueno, ¿por qué no estás presente escuchando tus pensamientos? ¿Por qué no le prestas atención a qué es lo primero que se te viene a la cabeza apenas decides estar en silencio? Y es que nosotros podemos hacer mindfulness o cultivar ese silencio haciendo muchas cosas. Puede ser inclusive barriendo, trapeando, lavando los trastos, bañándote, o inclusive leyendo o escuchando activamente a la otra persona. Nosotros con ese simple acto de prestarle atención a lo que estemos haciendo, por ejemplo, cuando haces ejercicio, tú te tienes que enfocar en el ejercicio que estás haciendo. Es decir, que tú puedes meditar haciendo tareas rutinarias, solamente préstale el 100% de tu atención. Tú no tienes que irte a un monte a sentarte a meditar, no, tú puedes meditar con tareas sencillas en tu día a día. Se trata de prestarle toda la atención, así como cuando estás hablando con alguien, que esa persona te transmita ese conocimiento y que tú estés totalmente presente, ya ahí estás meditando. Y otra cosa que creo que te puede servir es escribir una carta como si fueras otra persona, escribirte una carta a ti, pero no desde el interior, sino como si estuvieras en un videojuego mirando el personaje en tercera persona. Eso también es revelador y poderosísimo y puedes hacerlo así sea una sola vez. Yo lo he hecho miles de veces, inclusive en algún otro episodio te contaré las cartas que me hago cada año a esa Cata futura. Yo cada año tengo el hábito de que cada diciembre le hablo a la Cata del diciembre del año siguiente. Entonces, ¿en quién me tengo que convertir hoy para ser esa Cata que piensa, siente y acciona así?
Y también hazte preguntas que nadie más te está haciendo. Yo pienso que de las preguntas poderosas salen respuestas poderosísimas. Que saques ese momento en el día, solo preguntas y las puedes responder en la mente, no tienes que escribir un montón, no, respóndetelas. Pero que lo hagas de una manera consciente, de una manera conectada contigo. Y para terminar el episodio quiero dejarte unas preguntas poderosísimas, o bueno, en mi percepción, que te van a hacer pensar un poquito más allá. No quiero que la respondas rápido, sino que simplemente te des ese espacio para irla respondiendo en el día o en la noche, antes de dormir, como en ese espacio que tú tengas destinado a la introspección, y que si no lo tienes destinado, qué rico que lo empieces a destinar. Puede ser 5 minutos que te gastas en redes sociales, utilízalos para hacer esa introspección y responderte estas preguntas. ¿Te estás escuchando a ti mismo? ¿Te estás dando ese espacio para ti, para escucharte y saber qué sientes, qué piensas o qué te pasó en el día que te hizo cambiar la energía o tu vibra? ¿O te estás exigiendo tanto, esperando tanto de ti o reprimiendo tanto que ni siquiera oyes lo que necesitas? ¿Te estás dando un espacio real para sentirte, para atenderte, o simplemente estás sobreviviendo en medio del ruido? ¿Tú eres esa persona de su entorno que sabe escuchar activamente, o estás escuchando para entender o para tener la razón? ¿Tú sientes que al día de hoy puedes estar presente cuando una persona te habla sin la necesidad de corregirlo o interrumpirlo? Y si la respuesta a esta pregunta es que no, quiero invitarte a que te conviertas en esa persona que escucha activamente y en ese contexto de expansión. Mira que yo sigo mucho a un coach español que se llama Javier Rodríguez. De hecho, he adquirido varios cursos de él porque me encanta su manera de hablar, me encanta su ideología, cómo ve la vida y cómo la comparte. Y resulta que en uno de los videos de él hace una pregunta que me quedó sonando. Porque a ver, en la vida siempre le han dicho a uno que uno es el promedio de las 10 personas con las que se rodea. Entonces yo siempre decía como, no, yo quiero un contexto de expansión, yo quiero tener gente a mi alrededor que le guste el emprendimiento, que le guste el desarrollo personal, que las conversaciones sean profundas, que sean filosóficas. Y entonces él en ese video hace una pregunta y él decía, ¿tú eres ese contexto de poder y expansión para la gente que te rodea? Y cuando yo la escuché, que fue hace poco, yo respondí sí. Y me puse a llorar porque fue como darme cuenta de que todo este camino, de que todo este proceso me convirtió en la persona que tanto le pedí a la vida. Y entonces, ¿qué pasó? Que en vez de seguir pidiendo ese contexto, yo me convertí en eso porque trabajé mucho en mí y sigo trabajando mucho en mí. Entonces esa es la invitación de que si tu respuesta es que no, te conviertas en ese contexto, te conviertas en esa persona que le ayuda a los demás a que se escuchen, que les ayuda a los demás a ser mejores cada día. Y bueno, eso era lo que tenía para compartirte en este episodio. Mil gracias por acompañarme de nuevo y nos vemos en el próximo episodio para contarte muchas más catacurrencias. Chao, chao.